Buenos días a todos. Agradeceros vuestra presencia, si no física, sí virtual. Me consta que en un día como hoy os hubiese gustado estar aquí presentes porque, en definitiva, estamos, digamos, poniendo en valor la labor no solo de un compañero vuestro, sino también de un gran amigo. En definitiva, pues aparte de agradeceros vuestra presencia, lógicamente quiero agradecer a Santiago y darle la enhorabuena por este magnífico trabajo que ha llevado a cabo. Hemos estado ojeando hace un momentito el libro y es una magnífica recopilación de todo un siglo de fútbol en blanco y verde. El trabajo, que sin duda pues para él ha sido muy grato, sabemos que ha sido el cronista durante muchísimos años del deporte en Elche y en especial del Elche Club de Fútbol, así como su fútbol base. Digamos, es una labor muy grata, porque me imagino que le habrá gustado mucho, pero aún así habrá tenido sus grandes momentos y sus momentos de dificultad y en cierto modo, pues bueno, aunque es grata y amena la labor, sin duda es un gran trabajo. Y le agradecemos más que nada porque sabéis que muchas veces lo decimos los abogados, lo que no queda en el papel después no queda en la realidad. Y lo que ha hecho es un trabajo encomiable para el resto de aficionados, puesto que cada una de las distintas partes o fragmentos de esa historia de nuestro fútbol base, lo que ha hecho es unificarle, darle una consistencia, un contenido, un orden, y en definitiva nos lo presenta en una obra que pasará a la historia y a los anales, digamos, como un referente para poder consultar lo que es el fútbol base de nuestro equipo y de nuestra ciudad. Entonces, en cierto modo, esa labor que es impagable, puesto que solo una persona como él puede ser capaz de llevarlo a cabo, entendemos que nos deja pues a todos los seguidores digamos, un referente para poder consultar en cualquier momento. Y pues entendemos que con eso tenemos que llevar a cabo un agradecimiento muy especial a su labor y su dedicación. Sin más preámbulos, entiendo que debemos darle paso a Santiago para que nos explique, nos cuente dentro de su facilidad en cuanto a sus explicaciones sobre la labor llevada a cabo. No obstante, Vicente igual nos va a dar, Vicente Alberola, que es nuestro representante del deporte por parte del municipio, nos va a dar también unas breves palabras de bienvenida y agradecimiento. Bien, pues, buenos días por mi parte también. Bueno, pues antes que nada, hacer referencia a que hace unos meses Santiago se dirigió a mí para si había posibilidad de elaborar una introducción, un prólogo para esta magnífica obra que hoy presentamos, y es evidentemente una de las cuestiones que más satisfacción tendré durante estos 4 años de representatividad municipal. Agradecer a Santiago que haya pensado en mí para escribir esa introducción. Santiago Gambín a mí es una persona de las que deja huella en la sociedad. Como historiador del deporte ilicitano, ha publicado 4 libros, realizando un arduo trabajo de recopilación de información. En este último, Santiago hace un extenso recorrido por la historia del fútbol ilicitano, más allá de nuestro querido Elche Club de Fútbol, escudriñando todos los rincones donde pueda haber algo que resaltar. El título, Un siglo de fútbol en blanco y verde, es clarificador de la extensión temporal que el libro abarca. Hacer un recorrido por los inicios de este deporte en nuestra ciudad es trasladarnos a principios del pasado siglo, donde el fútbol como deporte era algo más puro en su esencia, algo no mercantilizado, escuela de amigos, y Santiago nos los recuerda en el libro, inmortalizando así aquello que a veces olvidamos del sentido que tiene el deporte. El fútbol, practicado por los más pequeños, pasó de ser algo que se jugaba en las calles a ser algo más organizado.
Los años 50 fueron la semilla del fútbol base que hoy vemos en nuestra ciudad, donde muchos niños y muchas niñas aprenden a jugar al fútbol, pero a la vez aprenden a ser personas y mejores ciudadanos. La extraordinaria evolución del fútbol base de nuestra ciudad y la romántica historia de los campeonatos locales ocupan gran parte de este libro, reflejando las muchas personas que tuvieran que ver algo y vivir en este mundo del fútbol más puro, más formativo y más social. El legado histórico de la obra de Santiago es de un valor incalculable, ya que sin ella pronto olvidaríamos nuestros orígenes deportivos, nuestra evolución deportiva y, en definitiva, la guía hacia donde nos debemos dirigir en el futuro. Agradezco a Santiago el enorme esfuerzo, el indudable trabajo vocacional, los muchos desvelos y su lucha en vencer las dificultades para ofrecernos este libro. Un siglo de fútbol en blanco y verde, dotado con más de 500 fotografías, con una excelente narrativa que se convierte en irrenunciable lectura. Muchas gracias, Santiago. Pasamos ahora a Santiago Mamín, pasamos el libro. Santiago, cuando quieras. Hola, buenos días. En principio, yo querría agradecer las palabras de Joaquín y de Vicente, aunque hayan sido muy merecidas, la verdad es que me halagan. Quiero agradecer al Ayuntamiento de Elche, al Elche Club de Fútbol y a empresas privadas que han apoyado este proyecto, como han sido la Asociación Española de Componentes del Calzado, la Fundación Pascual Ros, personas muy ligadas al Elche Club de Fútbol, como Vulcanizados Alberola, Pepe Alberola, vicepresidente, o Joaquín Fernández y Andrés, o Etimet, con Cayetano y Josema Quirán, el grupo Antón. Quiero agradecer a Javier Baeza una portada romántica del fútbol pasado, como corresponde a la temática del libro, y quiero agradecer igualmente a ABC Artes Gráficas la magnífica impresión, con Pedro Martínez y Silvia, que han tenido una enorme dedicación y un enorme gusto en una materia tan delicada como fotografías antiguas, sacarles calidad para que tuvieran un mayor relieve. A todos ellos mi agradecimiento. Pues este trabajo empieza hace 2 años y medio, en agosto del 18. Nos reunimos a comer una serie de antiguos jugadores de los juveniles del Deportivo Ilicitano, y cada uno llevaba su pequeña foto, llevaba su recuerdo, y sobre esas fotos comentaron dónde fue, cómo fue, de qué manera, la anécdota. Y yo tenía ya, por mis trabajos anteriores, la historia del deporte ilicitano y la historia del Elche Club de Fútbol especialmente, pues un archivo de fotografías, pero tuve que empezar a bucear un poco más. Y desde aquel momento me surgió la idea: Santiago, si hiciste en su momento la historia del Elche Club de Fútbol en su 75 aniversario, y la del deporte ilicitano abarcando todos los deportes, hay esa franja del deporte amateur, del fútbol amateur, que está sin descubrir. Yo sabía, por mis contactos profesionales, que no iba a ser fácil, sobre todo, crear un relato cronológico del deportivo ilicitano, porque esa fue otra de mis obsesiones durante toda mi carrera profesional en la radio. El Deportivo Ilicitano ha sido la niña bonita para mí. El Ilicitano y el Elche Juvenil han sido para mí algo más que 2 equipos filiales. He vivido con ellos profesionalmente, y yo insto a todos vosotros que entréis en el apasionante mundo del fútbol amateur ilicitano, porque merece la pena, en tiempos en que todo el fútbol estaba en la mano del Elche Club de Fútbol. En fin, y todas esas situaciones me movieron
a ir poco a poco, sin prisa pero sin pausa, durante 2 años, buscando gentes. Yo tenía la facilidad, que como vosotros la vais a tener también en su momento, de tener una agenda muy extensa de personas relacionadas con el fútbol local, de haber un poco mamado en los veneros del fútbol local, de los campeonatos locales. Y con toda esa idea me puse en marcha. Después salieron otras cuestiones como las sagas, todas aquellas familias, aquellos apellidos que todos vistieron la camiseta del Elche Club de Fútbol. Pero la relación cronológica de la historia del Deportivo Ilicitano, desde que naciera en los años 30 como Sportman, con su evolución, pues la verdad es que ha sido un trabajo que no brilla mucho, porque lo llamativo son las fotos, pero cualquier interesado pues puede saber en qué año el tal entrenador dirigió al Deportivo, qué clasificación tuvo. Hay una historia de un equipo tan importante en Elche, que le ha dado tanto prestigio a Elche, como el Club Deportivo Ilicitano, que ha sido crisol donde se fundieron grandes valores para el Elche Club de Fútbol y para el fútbol internacional. La verdad es que para mí ha sido un placer, ha sido un verdadero placer realizar esta obra, que pues cada uno de los que hayan vivido notarán ausencias, fallos, pero que en conjunto yo me tengo que sentir satisfecho y, en definitiva, creo que se ha cerrado un poco el círculo con la historia del deporte, la del Elche, y la historia del Deportivo Ilicitano y de los juveniles, un poco el círculo de lo que ha sido el fútbol blanquiverde en este siglo pasado. Espero que os guste. Muy bien. Muy bien, pues vamos a iniciar turno de preguntas para que preguntéis a los protagonistas. Empezamos con Pepe Manado, de Radio Elche Cadena Ser. Buenos días a todos. Enhorabuena, maestro, por esta magnífica obra que publicas. La verdad es que son más de 500 fotos. Es el libro que habíamos deseado de chavales, un libro lleno de fotos, todas explicadas, dedicado a tus 3 nietos, a Santiago, a Elena y Joaquín, que son deportistas. Santiago también, se lo has dedicado a tus nietos porque era lo que te pedía el corazón, ¿no? Pues efectivamente, no solo podría dedicar a otros si no fueran mis nietos, porque además son deportistas, hacen dualones, triatlones y además, pues, aparte de las marcas, con un enorme entusiasmo. Pepe, ¿alguna pregunta más? Sí, me gustaría, Santiago, también comentarte que en ese libro no lo has dicho, pero hablas de los equipos, de los primeros equipos infantiles del Elche y del gran nivel que tuvo aquel equipo de Vico, con Paco Arce capitaneando a un Elche que fue subcampeón de España, ¿no? Sí, eso tiene un capítulo importante porque fue una gesta importante. Ver lleno el Estadio Martínez Valero en un equipo de infantiles, parece que se lo cuentas a alguien y si no lo ve en fotos no se lo cree. Pero la verdad es que se llenó el estadio para ver un Elche Infantil Barcelona de niños de 14 o 15 años. Eso era un prodigio. Costas, que era el entrenador del infantil del Barcelona, después me comentaba y me comentó en Barcelona en el partido de vuelta, y dice: esto no lo he visto yo en la vida. El entrenador del Badajoz, que fue la anterior eliminatoria, que aquí en el estadio se le marcaron 10 goles al Badajoz, me decía, dice, es lo más asombroso que yo he visto. Yo he oído hablar mucho de lo que era la cantera del Elche Club de Fútbol, pero hasta que no he visto esta experiencia, no he tenido esta experiencia y no he comprobado qué niveles de jugadores tienen ustedes, yo no lo hubiese creído. Fue una época. Hay otra época muy buena de infantiles, anterior, subcampeones de España en Málaga, con jugadores
que allí estaban los Candela, Juan, Lorenzo Antón, Jaime Navarro. Después hubo otra generación de infantiles con Carrazzoni, Horacio, Silos, en fin, todos esos equipos de infantiles han sido un poco la madre, aunque fueran los nietos del fútbol ilicitano, y han revitalizado. Eran momentos en que todo el fútbol base de nuestra ciudad estaba al servicio del Elche Club de Fútbol, cumpliendo el mandamiento generacional de quienes inventaron el Elche y lo pusieron en marcha, que lo hicieron para que todo el fútbol de Elche, todos los equipos de Elche estuvieran al servicio del Elche Club de Fútbol. Aquellos infantiles fueron posibles gracias de que todos los campeonatos locales, todas las peñas futbolísticas, todos los clubes que tenían jugadores estaban entusiásticamente a favor del Elche Club de Fútbol. Es algo que después se fue perdiendo, pero aquellas generaciones, porque hay una máxima, es que un buen futbolista ayuda a uno mediano, pero un mediano hace más pequeño al bueno, y allí se reunían los mejores de Elche y hubieron verdaderos espectáculos en equipos de juveniles, de infantiles. Es algo entrañable que profesionalmente hemos vivido y que me ha sido muy grato el reflejarlo en el libro. Gracias, enhorabuena. Pasamos ahora el turno a Paco Gómez, de TLR Radio Marca. Paco, adelante. Hola, Santiago, enhorabuena por otro gran libro. Gracias, Paco. Eres el padre de la criatura y imagino que las 450 páginas de este fabuloso libro, las casi 600 fotografías, pues todas las quedas por igual, pero ¿hay algún capítulo, algún equipo, alguna foto que destacarías con especial atención, pues por la importancia o por el cariño, por lo que vivieses? Hombre, yo diría, por una parte, la del Elche Club de Fútbol al año de crearse, que van todos tan uniformados también. Lo que a mí me trae el recuerdo, el reflejo de que los primeros que pusieron en marcha al Elche Club de Fútbol, con qué ilusión, con qué dedicación, con qué esmero lo equiparon a ese niño que acababa de nacer, mientras que ves al resto de equipos de campeonatos pues vestidos de cualquier manera, como tal, ves al Elche que nació en el año 22, lo es meses después, también uniformado. Me da a pensar de que la ilusión que había en torno a aquel equipo recién nacido, y que a lo largo de los años ha sido un Elche Club de Fútbol que nos ha dado tantas alegrías y tantas penas a los ilicitanos. Después hay fotografías, hay una de campeonatos locales donde hay un grupo de jugadores de Elche y 5 o 6 directivos, muchos de ellos del Deportivo Ilicitano, presidentes como Pepe Abelló, Sánchez Riquelme, Pepito Sansano, que refleja el sentimiento de unidad que había en el Elche Club de Fútbol. Y después esa del ilicitano, del infantil, a mí me impresiona el salir los dos equipos, Barcelona y Elche, y ver toda la grada del Martínez Valero absolutamente llena. La verdad es que me conmueve por lo que ahora mismo sería una estampa, creo que insólita, ¿no? Pero aquello después hay un apartado final con las sagas, aquellas familias que le han dado varios jugadores, ver al bisabuelo y al bisnieto vestidos con la camiseta del Elche, es decir, el ñoño de la cooperativa en unión de Óscar Gil, ascendiendo al Elche a Primera División, bisabuelo y bisnieto. La verdad es que conmueve porque observas, te das cuenta la continuidad en el tiempo de la familia blanquiverde. Turno ahora para Jero Tormo, Cadena COPE.
Hola Santiago, buenos días. Hola, Jero. Para una persona de la experiencia vital que tú has tenido a lo largo de toda tu carrera profesional, con este libro, ¿hay algo nuevo que hayas descubierto? ¿Hay algo nuevo que hayas aprendido con la confección de esta obra? Pues la verdad es que he descubierto muchas cosas, porque uno, aunque ya sea mayor, la capacidad de asombro no la ha perdido, y porque en el fondo, si lo pensamos, el libro es una gota dentro del océano de fútbol que ha habido en Elche durante un siglo. Es decir, aquí no está todo, está la parte que yo he podido recoger. Y he visto personas que no me imaginaba que jugaran al fútbol. Don Rafael Bernabéu, vestido de chavalín, de futbolista, ver el momento de la despedida como jugador de fútbol, 10 años central del Deportivo Ilicitano, de Ricardo Caballero, ver los primeros, ver el nieto que te trae una fotografía amarilla de su abuelo que la tenía guardada como oro en paño y que me la enseña a ver si pudiera sacar al abuelo, ver personajes muy conocidos en Elche, muy populares, que no te podías imaginar, antiguos directivos del Elche, Pablo Serra, que fue un magnífico vicepresidente del Elche como jugador de campeonatos locales, Pepe Bernabéu, el que puso en marcha Hiperver como jugador de campeonatos locales y del Elche juvenil, Vicente Pastor, jugador del primer juvenil. En fin, hay una serie de cuestiones de personas cercanas a mí que yo no tenía ese conocimiento de que pudiera haber tenido una vinculación tan estrecha en su juventud con el fútbol, y ahí están Diego Quiles, el presidente, jugando de chavalín en el Altavix juvenil. En fin, son fotografías que la verdad pues me gustaron, me impresionaron y me descubrieron cosas que yo ni imaginaba. Turno ahora para Cristian Egea, de Onda Ilicitana. Hola Santiago, buenos días. Hola, Cristian. Darte la enhorabuena también, por supuesto, por este magnífico libro, y la pregunta que quería formularte era precisamente en esta compilación de los campeonatos locales, con el Elche juvenil, con la cantera, con el Deportivo Ilicitano, de todos ellos, ¿ha habido algún apartado que haya costado en demasía, que más te ha podido costar compilar toda la información? Lo que más me ha costado, porque la fotografía es lo más llamativo del libro, pero en el texto, por ejemplo, del Deportivo Ilicitano y de los juveniles, especialmente del Deportivo Ilicitano, pues yo quería reflejar la historia para que dentro de 10, 20, 50 años se supiera, primero, que había un Deportivo Ilicitano, que nadie se olvidara de que existió un gran club que nos llenó de orgullo, que se llamaba Club Deportivo Ilicitano, pero quería reflejar su transcurso vital. Se nace con el nombre de Sportman. En el año 41 castellanizan su nombre y le llaman Deportivo Ilicitano, porque no admitía el nuevo régimen los nombres ingleses. Y a partir de ahí he perdido muchas horas para muy poca información. Saber, porque tampoco la prensa daba información muy prolija de la marcha del Deportivo Ilicitano, desligada del Elche Club de Fútbol, porque la filialidad del Deportivo se inicia en los años 60 tras el ascenso del Elche y la llegada de don Narciso Caballero a la presidencia del Deportivo Ilicitano. Pero el Ilicitano jugaba en regional preferente, en primera, en segunda regional. Saber los entrenadores, las clasificaciones que del Ilicitano me ha costado horas y horas y horas y horas en la biblioteca municipal, en la sala de investigadores, repasando toda la prensa desde los años 30, uno por uno, para encontrar un pequeño dato aquí. Pues la prensa salía cuando había la pelea, terminó con bronca y bofetada en el campo de Almoradí, y entonces si te decían
el entrenador era fulanito de tal y los jugadores implicados, y por ahí iba sacando. Eso es lo que me ha costado mayor trabajo, aunque después en el libro tenga menor relieve, pero me queda la satisfacción de que siempre se podrá hilvanar una historia del Deportivo sobre el armazón de los datos que doy. Cada temporada, quién ha sido su entrenador, la clasificación final y algún dato relevante que haya podido captar, bien por las informaciones de las entrevistas personales que he realizado o por lo que traía la prensa escrita, Cristian. Traslado yo una pregunta del compañero Monserrat Hernández de Placero, que no puede conectar el micro. Pregunta Monserrat, ¿dónde y cómo se puede adquirir el libro? Bueno, pues a partir de hoy estará en las librerías del centro, en algunos kioscos, en fin, en los sitios habituales de venta. Además, si a alguien le interesa, el precio de 30 euros. Seguimos con el turno de preguntas. Turno ahora para Adrián Díaz, Diario Marca. Adelante, Adrián. Hola, Santiago. Hola, Adrián. Enhorabuena por este gran trabajo, que seguro que disfrutaremos. Habías mencionado antes que el Elche se fundó en 1922, pero la página web del Elche, en el apartado Historia, y tanto como se puede ver en la grada de referencia de Martín Valero, fue en 1923. Sí. A las puertas del centenario, ¿no crees que se debería hacer como más fuerza para reivindicar que el Elche se fundó un año antes de lo que el propio club defiende? Pues la verdad es que esa es una situación que debería haber cómo de enmendar, porque el Elche se funda en 1922. Empiezo por el principio, es decir, todos los clubes de España tienen a orgullo el ser más veteranos. No es lo mismo que a las señoras y a los señores que hemos cumplido mucha edad, que intentamos quitarnos años. Pero los clubes de fútbol lo que intentan es ser lo más antiguos posible. Y el Elche nace en una cueva de pirotecnia en agosto de 1922. Ese es el nacimiento. Después, en el 23, es el bautizo. Pero la fecha de nacimiento no es la del bautizo. El 23 es cuando al Elche lo inscriben en la Federación Valenciana de Fútbol y en el registro en Alicante de clubes deportivos, en el 23. Pero se funda en el 22, juega partido en el 23, porque tendríamos la falta de lógica de que si nace en el 23, eliminamos de un plumazo al presidente Mariano Rodríguez Irles, que fue el primer presidente del Elche y que se admite en el propio Elche Club de Fútbol. Si Mariano Rodríguez Irles fue presidente en el 22, hasta el 23, porque cuando lo bautizan cambia el presidente del Elche. Jugadores de primera época del Elche, del 22, los que jugaban en Monóvar, los que hacían partidos en el campo del cementerio, también desaparecería. Yo creo que si el Elche tiene la idea de tal, debería de reconsiderarse la situación, porque siempre hay la fórmula intermedia de la temporada 22-23, que sin el Elche decir lo contrario, pero lo que es evidente es que el Elche nació en el 22, está documentado, y después en el 23 fue inscrito en la federación, nacimiento y bautizo, pero cuando naces es cuando empieza a contarte tu tiempo en la sociedad, Adrián.